Para hablar precisamente de esto está en nuestro estudio la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar. Muy buenas noches, bienvenida. Gracias, ministra, por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Partamos bien didácticos al comienzo para tratar de entender cuáles son los cambios que se introducen. Apoyémonos en lo que son siempre nuestras gráficas. Abril, mayo y junio, 100.000 por integrante decreciente del quinto con tope de 10. ¿Cuál es la ampliación? ¿Cuál es la diferencia? Sí, muy buenas noches, muchas gracias. Hay una gran diferencia. Primero hay que pensar y transmitirle a la ciudadanía que este INFE ampliado va a durar y con las mismas condiciones el mes de abril, el mes que vamos a empezar a pagar el 30 de abril, el mes de mayo y el mes de junio. ¿Ya? Así que para que la gente en su casa se planifique, estamos hablando de 3 meses. Ya, y entiendo, perdón, que el que postula abril ya no se preocupe para mayo o junio, que le llegue igual. Así es, el que finalmente termina recibiendo el beneficio, que ahora son todos los que están en el 80% del registro social de hogares sin ningún otro requisito. Eso es súper relevante. Por el solo hecho de un hogar de estar en el 80% del registro social de hogares, va a recibir 100.000 pesos por integrante del hogar, con un monto decreciente del quinto y hasta 10 de tope por integrante. Ya. Y obteniéndolo en el mes de abril, sin ninguna postulación, lo va a recibir en el mes de mayo y sin ninguna postulación en junio. ¿Quiénes van a postular? Quienes obviamente no lo han recibido y necesitan el beneficio, estando en el 80% del registro social de hogar. Ya, que son 13,3 millones de personas. Así es, muy relevante decir que nosotros partimos del ingreso familiar de emergencia en mayo del año pasado y llegamos a 1.200.000 hogares más o menos, 3,5 millones de personas. Hoy día vamos a llegar en el mes de abril a más de 6 millones de hogares y más de 13 millones de personas. Lo vamos a revisar justamente eso en la siguiente lámina que viene a continuación. Ahí están las diferencias, básicamente, ¿no? En marzo, en el último bono, en el último IFE, se llegó a 2,5 millones de hogares y ahora el objetivo es llegar a 6 millones de hogares. Sí, es muy importante decir que si comparamos cómo efectivamente entregamos el ingreso familiar de emergencia en marzo, ustedes pueden ver que estaban asociados a los planes paso a paso y entregábamos montos dependiendo de las comunas en esos pasos. Sí. Sí. Y llegábamos hasta el 60% del registro social de hogares. ¿Qué vamos a hacer desde abril, insisto, mayo y junio? Hasta el 80% del registro sin ningún requisito. En marzo y en los IFE anteriores teníamos tope. Y si un hogar tenía ingresos, ya fuera ingresos, por ejemplo, de pensiones, ingresos de algún contrato part-time, esas personas podían quedar fuera de obtener el beneficio. Acá, independiente de que tengan ingresos de esos hogares, por el solo hecho de estar en el 80% del registro social, van a recibir el 100.000 por integrante del hogar. Ministra, tal vez en este instante es bueno hacer una aclaración antes de seguir con la lámina respecto de cuánta gente conforma ese registro social de hogares, para aclararlo, porque mucha gente se pierde y dice, ¿es el 80% de la población total? No, es el 80% de los que están en el registro total social de hogares. Sí. Y la totalidad de la gente que está en el registro social de hogares son aproximadamente el 74% de la población. 74%. Es muy importante decir de que el 74% de todos los chilenos y chilenas está en el registro. Y entonces, cuando uno habla del 80% del registro social de hogares, habla más o menos que 2 de cada 3 chilenos están en ese 80% del registro. ¿Ya? Perfecto. Eso es para que la gente sepa a quiénes vamos a llegar. Por eso llegamos a más de 13.300.000 personas, porque además de estar en el 80% del registro, también automatizamos el pago, ¿se acuerdan?, de octubre del ingreso familiar 6. Continuemos con la siguiente lámina para seguir revisando informaciones ya. Entonces, ¿también hay cambios? No. No hay cambios en el bono de la clase media todavía, pero lo que sí sabemos es que se han aprobado ese 1,5 millones de solicitudes, que aquí están los ingresos y todos los requerimientos para poder postular, pero también sabemos que hay mucha gente que comenzó ayer a postular, el sábado se comenzaba a hacer el trámite, y mucha gente alegando que quedaron fuera de este sistema. ¿Van a poder ellos apelar o no? Entiendo que hay una siguiente lámina con la apelación. Así es. Aquí está. Sí, es muy importante decir de que ya llevamos casi 1.600.000 bonos que están aprobados, que esperamos pagar próximamente y que podemos apelar, y tenemos más o menos 240.000 solicitudes de apelación. ¿Ya? Eso es más o menos lo que estamos viviendo en este momento. ¿Dónde uno puede apelar? Ahí donde dice, efectivamente, abajo dice presentar reclamo, ¿no es cierto? Uno ingresa ahí y se abre todos los datos que uno tiene que ingresar. Y aquí tenemos 2 casos, y esto es importante decir. Cuando una persona aparece rechazada, podría ser porque los datos en el sistema no son los correctos, porque la FC no entregó los datos correspondientes, porque tal vez el empleador no cotizó como debía o lo que sea.
Esos casos probablemente al apelar van a calificar y van a poder acceder al bono clase media. Pero también, ya hay que reconocer, hay personas que aparecen rechazadas porque no están dentro del diseño del bono clase media. Es decir, no catalogan dentro de los requisitos que pusimos. Ahí tenemos gente que, por ejemplo, tiene caídas menores al 20%, personas que están con ingresos menores al sueldo mínimo, etc. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos comprometido en este proceso con el Servicio de Impuestos Internos? Que todas las personas que no califiquen, vamos a, obviamente, buscar qué herramienta de protección social, ya sea el IFE, la Ley de Protección del Empleo, el FOGAPE, si son emprendedores, le corresponde acceder. Y si no, si efectivamente después de todo eso no tiene un beneficio de protección social y es una familia, un trabajador que lo está pasando mal, tendremos entonces que crear una herramienta para poder llegar con recursos a ellos. Es decir, lo que hoy presenta el presidente Piñera como las nuevas herramientas para mejorar el IFE, que es para la gente que gana menos dinero que la clase media, puede ser que haya nuevas herramientas también para mejorar esto. Podría haber efectivamente, porque el presidente nos encomendó claramente que si nosotros cruzando los datos, poniendo los beneficios sobre la mesa, hay familias que no están clasificando ni al IFE, ni al bono clase media, ni al FOGAPE y necesitan ayuda, entonces tendremos que crear herramientas nuevas para ellos. Ministra, ¿no ha habido tantas herramientas que uno ya está confundido de todas las cosas que hay y que se puede postular y cómo hacerlo? Nosotros lo que hemos ido es ir creando herramientas dependiendo de la condición de la familia. Para los más vulnerables e ingresos informales está el IFE. Hicimos obviamente una herramienta para las personas con ingresos formales y entre los ingresos de ingreso medio y 2 millones, que es el bono clase media. La Ley de Protección del Empleo es la ley reforzada, ¿no es cierto?, para las personas que van quedando cesantes, y el FOGAPE para los emprendedores. Pero si ninguna de las herramientas califica para estas personas que están postulando y ellos necesitan porque han caído sus ingresos, lo están pasando mal, veremos cuál herramienta tenemos que reforzar para que estas personas sí entren en este espacio. Lo que pasa es que iba a ser hay que hacer como una especie de acto de fe de que ese instrumento sí va a ser mejor que los otros, o dicho de otra manera, ¿por qué la gente que nos está viendo en su casa y que no ha podido acceder a ello y se siente frustrada en el día de hoy, debiera confiar en que un nuevo instrumento va a solucionar lo que los otros instrumentos no solucionaron? Porque hay un aprendizaje y en ese camino, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, ustedes ven ahora que sin ningún requisito van a entregar todas las familias del 80% del registro social de hogares. Nosotros tenemos que encontrar mecanismos que permitan que las familias que lo siguen pasando mal y que no califican a esta herramienta, pero sí requieren ayuda, estén. Y por lo tanto este cruce que finalmente nos permite mirar lo que está pasando con los rechazos del bono clase media, nos permite hacer herramientas que van directo al corazón de esas familias que lo están pasando mal. En el tema este de la clase media hay varias personas que también pidieron el préstamo solidario, que también es otra herramienta que tiene la clase media. Y por pedir el préstamo solidario quedaron fuera del bono de la clase media, y me refiero al préstamo anterior que se dio a ellos. No, en estricto rigor los únicos que pueden quedar fuera son aquellos que recibieron el bono de clase media el año pasado y lo recibieron mal. De una otra forma tenían que devolverlo y no lo devolvieron. Esas personas obviamente no pueden acceder a un nuevo bono ni un nuevo préstamo, pero las personas que pidieron un préstamo y obviamente lo van a empezar a pagar ya en los próximos tiempos, digamos, porque no es inmediato. ¿Se acuerdan que tenía años de gracia? No están inhabilitados de poder recibir el bono ni el préstamo. Me han dicho que salen rechazados porque tienen deudas pendientes. No, eso en estricto rigor no debiera ser, nunca estuvo contemplado. Solamente la gente que de forma irregular, por decirlo de alguna manera, recibió un bono, se le pidió que lo devolviera y no lo devolvió. Esos son los que están impedidos de volver a solicitar. Este mejoramiento en términos de dinero, recursos nuevos, ¿cuánto es? El ingreso familiar de emergencia, contra lo que ya habíamos anunciado, son 390 millones de dólares mensuales más. Esto significa que el IFE mensual, solo por concepto de IFE, cuesta más de 1.800 millones de dólares. Se lo pregunto porque hemos ido viendo cómo se van ampliando o bajando barreras y requisitos que implican tener más recursos. Así es. Pero cada vez que se ha discutido esto y desde la oposición se le critica al gobierno, es que no hay más recursos o que pudiesen hacer un esfuerzo más grande. Entonces ya ha habido dos mejoramientos, con este también. ¿Había más recursos? Entonces la pregunta es ¿por qué no se pudo haber hecho antes? Nosotros vamos poniendo los recursos sobre la mesa y vamos planificando todo lo que es una pandemia que todavía es incierta. Nosotros se nos pidió al inicio de la pandemia que ojalá pusiéramos todos los recursos al inicio de la pandemia como si fuera a acabar en 3 meses.
Lo cierto es que la pandemia ha durado mucho más de un año y no sabemos cuándo va a terminar. Hay que seguir cuidándose, hay que vacunarse. Lo que hemos hecho es reforzar la red cada vez que ha sido necesario. Y ahora las familias lo están pasando mal, hemos vuelto a tomar decisiones muy drásticas en cuarentena y volvemos a poner la mayor capacidad de recursos que tengamos. Después, cuando mejoren las condiciones, probablemente vamos a poner menos red de protección de este tipo de transferencias directas y nos vamos a ir a la reactivación, nos vamos a ir al subsidio de empleo, nos vamos a traspasar recursos a los bolsillos de las personas. Ministra, pero esto no es quizá de una manera dura de decir, una claudicación por parte del gobierno, porque el discurso que siempre se nos dijo desde el comienzo de la pandemia es que había que focalizar, que no había suficiente dinero, que había que administrarlo bien. Y ahora se está haciendo todo lo contrario, que además es lo que durante meses decía la oposición, pero ya no solamente la oposición. Usted sabe que gente del propio oficialismo está diciendo que el gobierno, fantástico lo que ha hecho hoy día, pero llega tarde. Nosotros creemos que hemos ido reforzando la red cada vez que sea necesario. Y en este caso en particular, dadas las condiciones que estamos viviendo, dado el pic de la pandemia, los contagios, las restricciones y tratando obviamente de reforzar para que las personas se puedan quedar en la casa y ojalá completemos un exitoso proceso de vacunación y podamos salir prontamente, creemos que esta es la mejor forma de enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo y las mejoras que estamos realizando. Ministra, dos láminas más que la revisamos rápidamente, que dice relación con los pensionados y el pago de esos 100.000 pesos. Y la otra, por favor, señor director, también, que es el bono de los transportistas. Eso no tiene modificación, ¿no? Eso no tiene modificación. Es importante decir, sí, que el pago de los pensionados es automático. Son 100.000 pesos que van a ir a la pensión el día que les pagan a las personas mayores y no tienen que hacer ninguna solicitud. Y en el caso del bono transportista, se inició hoy día el proceso en la plataforma del Ministerio de Transporte de la solicitud del bono transportista. Y hasta hace unas horas atrás ya llevamos, si no me equivoco, llevábamos una cantidad importante, ya como 5.000 solicitudes que habían partido el día de hoy y estamos haciendo la máxima difusión porque aspiramos a llegar a 170.000 bases entre dueños de transporte remunerado y obviamente conductores. ¿Pretende de alguna manera el gobierno con estas mejoras a las ayudas sociales detener el tercer retiro del 10%? Aunque ya prácticamente es una quimera, están los votos ya en el Senado para aprobarlo. La verdad es que nosotros todas las mejoras de la red de protección han sido pensando en la gente y llegar a proteger a las personas que lo están pasando mal. Y lo hemos dicho, todas las ayudas no tienen relación con intentar votar o cambiar el voto de algún senador o antes de un diputado. Lo que buscamos es proteger a la gente y hacerlo de la mejor manera posible. O evitar el estallido social que se dice que podría producirse en el caso de que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional para detener el tercer retiro. Nuestro objetivo obviamente es llegar con la mayor cantidad de ayuda a las familias que lo pasan mal. Nosotros sabemos que siempre puede ser insuficiente en una pandemia como esta las ayudas sociales que se entregan, pero todos los esfuerzos que podamos hacer los vamos a hacer todavía en una pandemia incierta de término y que necesitamos obviamente poder proyectar todo el tiempo posible esta protección. ¿Ninguna posibilidad de que ese nuevo instrumento, si es que no, si se presentan dificultades y siguen habiendo reclamos que sean masivos, sea una cosa más universal que esto, entendiendo que la focalización siempre se ha defendido, pero la reflexión que muchas personas hacen es si no es bueno de pronto equivocarse para arriba, es decir, que se incluya por equivocación a algunas familias que tal vez no lo necesiten tanto, pero con eso asegurar que todas las que realmente la necesitan puedan entrar. ¿Por qué no hacer eso? Hacer política en pandemia y en una crisis tan grande como esta ha sido muy difícil, sobre todo por la precariedad que hemos tenido como Estado en materia de datos, en materia de entender la dinámica de lo que pasaba con los hogares en estos golpes. El aprendizaje nos ha permitido tomar nuevas decisiones y por lo tanto no le quepa la menor duda que la revisión que estamos haciendo en entender finalmente qué está pasando con esas familias que nos están recibiendo, nosotros obviamente que vamos a hacer todos los esfuerzos por llegar a la mayor cantidad de universalidad posible de la gente que lo pasa mal. No tenga duda alguna que ese es el mandato que nos dio el presidente, que no quede nadie atrás, que no quede nadie solo. Por lo tanto, las familias que nos están recibiendo, vamos a encontrar esa figura que nos permita llegar a la mayor cantidad de ellas posible. Pero hay una culpa aquí por parte del gobierno de que quizás las políticas sociales no se implementaron de la manera adecuada para ser efectivas, como se requería en pandemia. Las políticas sociales, sin duda alguna, son muy difíciles, insisto, de implementar en pandemia, con aciertos y con errores. Pasamos de un ingreso familiar de emergencia de 1.200.000 hogares a ahora más de 6 millones y más de 13 millones de personas, con un monto de 65.000 pesos al inicio y ahora de 100.000 pesos por integrante del hogar. Lo que sí puedo decir es que ningún país
ni Reino Unido, ni Estados Unidos, ni Alemania, con porcentaje importantísimo del PIB en ayudas sociales, han logrado detener las olas. Tanto así que esos países están en terceras olas. Por lo tanto, hay un esfuerzo que sin duda alguna uno siempre tiene que tratar de hacer mejor, pero también este es un virus muy difícil de controlar, que ha golpeado a todos los estados, a grandes potencias, con sistemas de salud muy poderosos, sistemas sociales muy poderosos, y nosotros, como dijo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, estamos haciendo un esfuerzo importante. Nos tenemos que ir, pero, ministra, ¿cuándo le llega la plata al bolsillo de los chilenos, lo que acaba de anunciar el presidente hoy día? ¿Cuándo está en el bolsillo? El 30 de abril se inicia el pago. ¿Y por qué digo se inicia? Porque con más de 6 millones de hogares, la transferencia a esos hogares se demora más de un día. Probablemente van a ser 3, 4 días, y después el pago presencial, que se tiene que hacer de forma desagregada para evitar las aglomeraciones. Por lo tanto, se inicia el 30 y también los primeros días de mayo vamos a estar pagando. Ministra Rubilar, muchas gracias. No,